Bienvenido al canal Historias OVNIs. Suscríbete a nuestro canal, porque cada día creamos historias OVNI basadas en hechos reales. Danos me gusta si te gusta lo que hacemos. 11 de junio de 1980, 15:45, Todmorden, West Yorkshire, Inglaterra. Trevor Parker, trabajador de una carbonera en Dowmill Lane, sube por una crujiente escalera metálica hasta lo alto de una pila de carbón de 3 metros. Su tarea es rutinaria, comprobar el estado de la reserva. Pero lo que descubre momentos después quedará grabado para siempre en la memoria de la ciudad y se convertirá en una de las muertes más misteriosas de la ciencia forense británica. El cuerpo de un hombre yace en lo alto de la pirámide de carbón, aparentemente perfectamente ordenado. Está completamente vestido, salvo por los zapatos, la camisa y el reloj. La piel de la nuca y los hombros está cubierta de extrañas quemaduras, y en la coronilla hay una sustancia gelatinosa brillante y desconocida que ningún laboratorio podrá identificar posteriormente. Trevor grita llamando a sus colegas. Su grito resuena por los edificios industriales de Todmorden, una ciudad que se enfrentará a sucesos aún más inexplicables en tan solo unos meses. La mañana del 6 de junio de 1980 comenzó como de costumbre para Zygmunt Jan Adamski, de 56 años, minero polaco jubilado residente en Tingley, cerca de Wakefield. Se preparaba para un importante acontecimiento familiar. La boda de su ahijada en Polonia se celebraría al día siguiente. Su esposa, Leotina, que llamaba a su marido Jack, lo observó mientras se dirigía a la tienda a comprar patatas para la cena. «Vuelvo enseguida», dijo Zygmunt poniéndose el abrigo. Esas fueron las últimas palabras que le oyó decir. A las 15:30 salió de su casa en la calle Hetton. Los vecinos lo vieron caminar por la calle hacia las tiendas locales. La señora Kathleen Roberts, que vivía enfrente, lo saludó desde su ventana. Zygmunt le devolvió la sonrisa y desapareció por la esquina. Nunca más se le volvió a ver con vida. Leotina empezó a preocuparse cuando su marido no había regresado a las 6 de la tarde. Las patatas seguían sin comprar y la cena estaba cruda. A las 8 había llamado a todos sus conocidos. Nadie había visto a Zygmunt después de las 3:30. A las 10 de la noche contactó con la policía de Wakefield. El agente Derek Simpson tomó la denuncia. Nunca había desaparecido, repitió Leotina, agarrando un pañuelo. Mañana tenemos una boda familiar. La esperaba con muchísima ilusión. La policía inició el procedimiento habitual de búsqueda. Revisaron hospitales, morgues y estaciones de tren. Interrogaron a taxistas y conductores de autobús. Zygmunt Adamski parecía haber desaparecido. 5 días después, su cuerpo sería encontrado a 30 kilómetros de su casa, en un lugar al que nunca había ido, encima de un montón de carbón, imposible de alcanzar sin dejar huellas en el carbón blando. Y lo más extraño es que el médico forense determinará que la muerte ocurrió apenas unas horas antes del descubrimiento del cuerpo, lo que significa que Zygmunt estuvo en algún lugar durante los 5 días. ¿Pero dónde? ¿Y qué le pasó? La investigación estará a cargo del detective Alan Godfrey, de la policía de West Yorkshire, un agente de 33 años con una reputación intachable y 10 años de servicio. Se enfrentará a un caso que desafiará toda su comprensión de la realidad. Y 5 meses después, en una fría noche de noviembre, el propio Godfrey experimentará un encuentro que vinculará para siempre su nombre a uno de los avistamientos de ovnis más documentados de la historia británica. Pero eso vendrá después. Por ahora, el 11 de junio de 1980, se encuentra al pie de un montón de carbón en Dowmill Lane, contemplando el cuerpo de Zygmunt Adamski, intentando comprender cómo un hombre pudo haber acabado donde fue encontrado. El forense Dr. James Turnbull realizó la autopsia en la funeraria Hebden Bridge el 16 de junio. Su informe de 12 páginas sigue siendo uno de los documentos médicos más desconcertantes de la ciencia forense británica. Causa de la muerte: ataque cardíaco.
Hora de la muerte, entre las 11:15 de la mañana y la 1:15 de la tarde del 11 de junio. Pero eso es solo el comienzo de lo extraño. Las quemaduras en la parte posterior de la cabeza y los hombros aparecieron 2 días antes de la muerte y fueron tratadas con un ungüento desconocido, cuya composición química no se pudo determinar. El estómago contenía restos de comida ingerida el día anterior a la muerte. No había signos de violencia, forcejeo ni coerción. El cuerpo estaba limpio y lavado, pero sin afeitar. Una barba incipiente de 5 días indicaba que Sigmund había estado vivo todo este tiempo. La ropa estaba mal abotonada. El abrigo estaba puesto sobre la chaqueta al revés, con los botones en las presillas equivocadas. Faltaban el reloj, el anillo de bodas y la billetera. Pero lo más inexplicable es cómo acabó el cuerpo encima del montón de carbón sin dejar rastro alguno de haber sido levantado. Todmorden es un pequeño pueblo en la frontera entre Yorkshire y Lancashire, con una población de aproximadamente 15.000 habitantes. Es un centro industrial, construido alrededor de fábricas textiles y depósitos de carbón. Es un lugar donde todos se conocen, donde las noticias vuelan como el viento, donde los secretos no duran mucho. Pero el misterio de la muerte de Zygmunt Adamski persiste. 44 años después, ninguna teoría explica toda la extrañeza del caso. Y lo que le sucede al agente Godfrey 5 meses después del descubrimiento solo se sumará a la letanía de preguntas que la humanidad quizá aún no esté preparada para responder. El detective Alan Godfrey llegó al lugar a las 4:20 de la tarde. Lo primero que anotó en su cuaderno: no hay señales de haber subido al montón de carbón. La superficie alrededor del cuerpo está intacta. Los trabajadores del depósito de carbón confirmaron que el montón no había sido tocado en al menos una semana. Cualquier intento de subir habría dejado profundas hendiduras en el carbón suelto, pero no había ninguna. El cuerpo yacía boca arriba, con los brazos a los costados y las piernas ligeramente separadas. La postura era la de alguien que había sido depositado con cuidado, no la de alguien que se había caído o había sido arrojado. Godfrey subió por una escalera. De cerca la escena era aún más extraña. Una sustancia gelatinosa en la parte superior de la cabeza brillaba al sol, emitiendo un ligero olor químico que nadie pudo identificar. «Parece ungüento», escribió Godfrey, «pero no medicinal». El interrogatorio a los residentes cercanos no reveló nada. Nadie vio ni oyó nada inusual la noche del 10 al 11 de junio. La señora Edith Baxter, cuya casa estaba a 50 metros del depósito de carbón, sufría de insomnio y solía mirar por la ventana por la noche. Todo estaba tranquilo, le contó a Godfrey. Ni siquiera los perros ladraron. Y siempre ladran cuando pasa un extraño. El guardia del almacén, George Wilkinson, hizo su ronda a las 23 horas del 10 de junio y a las 6 horas del 11 de junio. En ambas ocasiones pasó por el mismo montón de carbón. «Juro que no había nadie», repitió a los investigadores. «Me habría dado cuenta. Había luna llena. Todo era visible como si fuera de día». En el bolsillo del abrigo de Zygmunt se encontró un billete de autobús de Wakefield a Leeds, fechado el 6 de junio, el día de su desaparición. Sin embargo, los conductores de autobús de esa ruta no recordaban haber encontrado a ningún pasajero que coincidiera con la descripción de Adamski. En otro bolsillo había una menta envuelta y un pañuelo con las iniciales ZA. No había otras pertenencias personales. Su chaqueta estaba abotonada hasta el fondo pero torcida. El botón superior estaba enganchado en el tercer ojal. Sus pantalones estaban limpios, sin polvo de carbón, lo cual parecía imposible si el hombre se había subido él mismo al montón. Sus calcetines estaban intactos pero muy sucios, como si Zygmunt hubiera estado descalzo durante mucho tiempo. El doctor Turnbull llamó a un dermatólogo de Leeds, el doctor Michael Harrison. Este examinó las quemaduras y concluyó: el daño fue causado por una fuente de calor de origen desconocido. La temperatura de exposición fue de aproximadamente 1000 grados Celsius, pero el tiempo de exposición fue de fracciones de segundo. De lo contrario, el daño habría sido más profundo. Pero, ¿qué pudo haber creado tal temperatura durante tan poco tiempo?
¿Y por qué las quemaduras solo se produjeron en la nuca y los hombros, mientras que el cabello del cuero cabelludo no se quemó? El análisis químico del ungüento, realizado en un laboratorio de la Universidad de Manchester, reveló la presencia de compuestos orgánicos, pero su combinación no coincidía con la de ningún producto médico conocido. La policía revisó todos los hospitales en un radio de 80 kilómetros. Ninguno había tratado a un paciente con quemaduras como esas. Revisaron clínicas privadas y hospitales veterinarios, sin éxito. El sargento detective Colin Dawson, quien ayudó a Godfrey en la investigación, especuló: ¿quizás lo trataron clandestinamente? ¿Pero por qué? ¿Y quién lo trató? No hubo respuesta a esta pregunta, al igual que no hubo respuesta a la pregunta principal. ¿Dónde pasó Zygmunt Adamski los 5 días entre su desaparición y su muerte? La esposa de Zygmunt, Leotina, identificó el cuerpo el 12 de junio. «Este es mi esposo», dijo, sin apenas mirarlo a la cara. Luego añadió: «¿Pero qué le hicieron?». No pudo explicar el estado de su ropa, las pertenencias faltantes ni las extrañas quemaduras. «No tenía enemigos», repitió. «Era un hombre tranquilo. Iba a un club polaco los sábados y jugaba al dominó. No iba a ningún otro sitio». Una auditoría financiera reveló que no se había retirado dinero de la cuenta bancaria de Adamski desde su desaparición. No tenía tarjetas de crédito. La teoría del secuestro no se sostenía. ¿Por qué secuestrar a un minero jubilado y anciano? No se exigió rescate. No se encontraron señales de tortura. Además, a juzgar por el contenido de su estómago, le habían dado comida normal, pan y leche. La teoría de que Zygmunt se había ido solo y se escondía en algún lugar tampoco se sostenía. ¿Por qué desaparecería en vísperas de un importante evento familiar? ¿Y cómo acabó en Todmorden, un pueblo donde no tenía parientes ni conocidos? La prensa local recogió la noticia. El Todmorden News tituló «Misterio del montón de carbón». El Yorkshire Post informó «Muerte inexplicable en Todmorden». Los periodistas acosaron la comisaría exigiendo detalles, pero no hubo detalles, solo preguntas. Godfrey ofreció un comentario comedido. La investigación continúa. Estamos investigando todas las pistas. Pero, ¿qué pistas se pueden investigar cuando los hechos no encajan? El patólogo Dr. Turnbull realizó pruebas adicionales. Los resultados de toxicología fueron claros. No se encontraron rastros de drogas, venenos ni sustancias inusuales en la sangre. El nivel de alcohol era 0. Un examen de uñas reveló que Zygmunt había estado en un lugar cerrado durante la mayor parte de los 5 días de su desaparición. No había suciedad bajo las uñas, lo cual era compatible con actividades al aire libre. Pero ¿qué lugar cerrado? La policía revisó todos los edificios vacíos de Tingley y sus alrededores. Nada. El 20 de junio se celebró una audiencia preliminar en el juzgado de instrucción de Hebden Bridge. El Dr. Turnbull presentó sus conclusiones. El veredicto: muerte por causas naturales, ataque cardíaco. Sin embargo, el forense James Crompton añadió una nota inusual. Las circunstancias de la muerte siguen sin explicarse. Esto era inaudito. Normalmente, los forenses establecen la causa de la muerte o aplazan una decisión a la espera de más información. Pero en este caso, no se proporcionó más información. Alan Godfrey continuó su investigación. Examinó la ruta que Zygmunt podría haber tomado de Tingley a Todmorden. 30 kilómetros. 1 hora en coche, 3 horas a pie. Pero no se encontraron testigos que hubieran visto a Adamski en esa ruta. Una revisión de las cámaras de circuito cerrado de televisión, pocas en 1980, en las estaciones de tren no arrojó ninguna pista. Se entrevistó a los conductores de la línea Leeds-Manchester que pasa por Todmorden. Nadie recordaba a ningún pasajero que se pareciera a Zygmunt. Una semana después del descubrimiento del cuerpo, ocurrió un extraño incidente. La señora Dorothy Simpson, residente de Barley Road en Todmorden, informó haber visto a Zygmunt Adamski alrededor de las 10 de la noche del 10 de junio. Estaba en la parada del autobús, dijo. Parecía confundido, como si no supiera dónde estaba. Quise preguntarle si necesitaba ayuda,
pero el autobús se detuvo y me fui. Godfrey le mostró las fotografías de la morgue. Sí, es él, confirmó la mujer. Pero, ¿cómo pudo Zygmunt estar en Todmorden el 10 de junio si murió el 11? El psicólogo forense de Leeds, Dr. Robert Clifford, contratado para colaborar en la investigación, propuso la teoría del estado de fuga. Una pérdida temporal de memoria en la que una persona puede salir de casa sin recordar quién es ni de dónde viene. Pero eso no explica las quemaduras, replicó Godfrey. Y no explica cómo acabó en la carbonera. Clifford simplemente se encogió de hombros. Puedo explicar el comportamiento, pero no la evidencia física. La comunidad polaca de Wakefield realizó su propia investigación. Jan Kowalski, amigo de Zygmunt del club polaco, le contó a Godfrey. Zygmunt llevaba las últimas semanas preocupado por algo. Me dijo que había visto gente extraña cerca de su casa. Dijo que lo estaban vigilando. Pero Leotina lo negó. Mi marido nunca dijo nada parecido. Jan debe estar confundido. Una investigación reveló que no se había avistado a nadie sospechoso en la zona de Hetton Street. La teoría de los experimentos secretos surgió después de que el periodista del Yorkshire Post, Peter Henderson, descubriera la base de investigación militar de Warrington a 8 kilómetros de Todmorden. ¿Quizás Adamski presenció accidentalmente algo secreto?, especuló en su artículo. El Ministerio de Defensa negó oficialmente cualquier conexión con el caso Adamski, pero los teóricos de la conspiración se aferraron a la teoría. El funeral de Zygmunt Adamski se celebró el 25 de junio en la Iglesia Católica Polaca de San José en Wakefield. El padre Stanislav Kowalczyk, quien ofició el servicio, dijo en su sermón: Dios nos lleva por caminos que no siempre podemos comprender. Zygmunt era un buen hombre y ahora está con Dios. Pero los feligreses susurraban: ¿qué le pasó? ¿Por qué guarda silencio la policía? Mientras tanto, Godfrey estaba elaborando una cronología. 6 de junio 15:30. Zygmunt sale de casa. 6 de junio 15:45. El último testigo lo ve en High Street, Tingley. Luego un intervalo hasta el 10 de junio, 22 horas. Posible avistamiento en Todmorden. 11 de junio. Entre las 11:15 y las 13:15. Muerte. 11 de junio, 15:45. Hallazgo del cuerpo. ¿Dónde estuvo durante los últimos 5 días? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Quién le provocó las quemaduras y por qué? Un análisis de ropa realizado en el laboratorio criminalístico de Wetherby encontró rastros microscópicos de una fibra desconocida en el abrigo de Zygmunt. La fibra no coincidía con ningún material textil conocido. Parece sintética, escribió el experto David Thornton en su informe, pero la estructura molecular es inusual. Se enviaron muestras al Laboratorio Nacional de Física en Teddington. La respuesta llegó 2 semanas después. Material no identificable, posiblemente experimental. Alan Godfrey empezaba a sentir la presión de sus superiores. El superintendente George Oldfield lo llamó a declarar: Godfrey, el caso está cerrado. El forense ha emitido un veredicto. Muerte natural. Pero señor, hay demasiadas cosas sin explicar. Godfrey, tenemos casos en curso. Delitos reales. Deje esto en paz. Pero Godfrey no podía dejarlo en paz. Algo en este caso lo inquietaba. En julio un nuevo testigo se presentó. El granjero Thomas Whitehead afirmó haber visto una luz extraña sobre sus campos cerca de Todmorden la noche del 10 al 11 de junio. Una luz blanca brillante que se movía en zigzag y luego desapareció, dijo. Godfrey escribió el testimonio, pero lo descartó. Poco sabía entonces que unos meses después se encontraría con algo que le haría recordar esas palabras. La periodista de investigación Jenny Randles inició su propia investigación sobre el caso Adamski. Descubrió que varias muertes inexplicables habían ocurrido en un radio de 80 kilómetros de Todmorden durante los últimos 10 años. Todas las víctimas eran hombres de mediana edad. Todas fueron encontradas en lugares extraños y todas presentaban marcas inexplicables en sus cuerpos. Es un patrón,
afirmó Randles. Pero la policía descartó esta teoría, considerándola especulativa. Agosto trajo nuevas rarezas. Michael Tomlinson, trabajador de la carbonería, quien encontró el cuerpo junto con Trevor Parker, comenzó a sufrir pesadillas. «Veo su cara», le dijo a su esposa. «Adamski me mira e intenta decir algo, pero no puedo oír las palabras». El médico le recetó somníferos, pero las pesadillas continuaron. En septiembre, Tomlinson dejó su trabajo y se mudó a Escocia. La viuda de Sigmund, Leotina, recibió una carta sin remitente. Decía: «Su marido vio algo que no debía. Guarde silencio por su propia seguridad». Llevó la carta a la policía. Un examen de escritura no reveló nada. El texto estaba escrito a máquina. El papel y el sobre eran estándar, fáciles de conseguir. El matasellos estaba borroso, lo que impedía determinar el lugar de origen. El investigador privado Robert Collins, contratado por el primo polaco de Zygmunt, realizó una investigación paralela. Descubrió que el 7 de junio, al día siguiente de la desaparición de Adamski, alguien parecido a él había sido visto en una gasolinera cerca de Skipton, a 25 kilómetros de Todmorden. El hombre parecía desorientado, declaró el dependiente de la gasolinera, Stephen Harper. Preguntó dónde estaba. Compró agua y se fue a pie. Pero Harper no pudo identificar al hombre a partir de una fotografía. Había pasado demasiado tiempo. Octubre de 1980. Godfrey sigue reflexionando sobre el caso Adamski, aunque oficialmente está cerrado. Dibuja un mapa de posibles movimientos, marcando todos los puntos de observación. El patrón no cuadra. Los movimientos son caóticos, ilógicos, como si Sigmund estuviera siendo trasladado contra su voluntad, pero sin ninguna coacción aparente. Y así es la noche del 28 de noviembre de 1980. Una noche fría y despejada, que cambiaría la vida de Alan Godfrey para siempre. A las 5 de la mañana patrullaba Parley Road en Todmorden. Buscaba vacas desaparecidas. Una misión extraña para un policía, pero el granjero insistía. Más adelante, Godfrey vio lo que parecía un autobús estacionado al otro lado de la calle. Se acercaba, pero no era un autobús. El objeto tiene forma de diamante, de unos 6 metros de ancho y 4,5 metros de alto. La mitad inferior gira en sentido contrario a las agujas del reloj, la superior en el sentido de las agujas del reloj. El objeto flota a 30 centímetros del suelo, sin tocar el asfalto. Godfrey intenta pedir refuerzos por radio, pero hay interferencias. Saca un cuaderno y empieza a dibujar el objeto. De repente, está conduciendo por la misma carretera, pero 100 metros más lejos. El objeto ha desaparecido. Pasan 25 minutos que Godfrey no recuerda. En el lugar del objeto, Godfrey descubrió una mancha circular de asfalto seco, de aproximadamente 6 metros de diámetro. La carretera estaba mojada por la lluvia caída durante la noche, pero este círculo estaba completamente seco. Posteriormente, un examen revelaría que el asfalto había estado expuesto a temperaturas de aproximadamente 800 grados Celsius, casi la misma temperatura que causó las quemaduras en el cuerpo de Adamski. Godfrey presenta un informe del incidente. Al principio, sus superiores no lo creen, pero otros oficiales lo confirman. Vieron luces extrañas en el cielo esa noche. El agente Robert Taylor. Una luz brillante se movía sobre las colinas impidiendo las maniobras. El sargento Michael Hudson. Algo voló sobre mi patrulla. La radio dejó de funcionar durante varios minutos. Bajo hipnosis por el psiquiatra Dr. Leonard Wilder, el 16 de marzo de 1981, Godfrey recuerda detalles de los 25 minutos perdidos. Estaba dentro de las instalaciones. Vio seres de 1,5 metros de altura con trajes y cascos negros, y una figura alta con bata blanca y barba. Joseph. Godfrey, de alguna manera sabía el nombre del ser. Le estaban realizando algún tipo de examen. No sentía dolor, pero sí una sensación de parálisis. La conexión entre los casos de Adamski y Godfrey se niega oficialmente, pero hay demasiadas coincidencias. Todmorden, quemaduras extrañas, movimientos inexplicables, pérdida de tiempo,
Y lo más importante, la sensación de que detrás de todo esto se esconde algo más allá de la comprensión humana. El doctor Leonard Wilder, quien practicó hipnosis regresiva a Godfrey, escribiría posteriormente en su informe: el sujeto muestra signos de un trauma genuino. Las respuestas fisiológicas concuerdan con recuerdos reales, no con fantasías. Lo que le ocurrió al agente Godfrey esa noche fue absolutamente real para él. La esposa de Godfrey, Leslie, declaró a la prensa: Alan cambió después de esa noche. Se volvió pensativo, a menudo miraba al cielo. A veces se despierta gritando, pero no puede explicar qué sueña. El propio Godfrey respondió a las preguntas con mesura. Vi lo que vi. No puedo explicarlo. Pero fue real. En 1981, el ufólogo británico Peter Hough realizó un estudio detallado de ambos casos. Descubrió que, entre 1978 y 1982, la región de los Peninos, que incluye Todmorden, registró un número anormalmente alto de avistamientos de ovnis, más de 200 casos documentados. Es un foco de avistamiento, afirmó Hough. Algo los atrae a esta zona. El profesor David Clark, geólogo de la Universidad de Manchester, propuso una teoría del estrés tectónico. Los peninos se encuentran en la unión de las placas geológicas. El estrés en la corteza terrestre puede crear anomalías electromagnéticas que causan alucinaciones y extraños efectos físicos. Sin embargo, esta teoría no logró explicar las pruebas materiales: quemaduras, asfalto seco y fibras extrañas. En 1982 se produjo un nuevo giro en el caso Adamski. Susan Mortimer, enfermera de un hospital de Halifax, presentó una denuncia ante las autoridades. Afirmó haber visto a un hombre parecido a Zygmunt Adamski en urgencias la noche del 7 al 8 de junio de 1980. Se encontraba en un estado extraño. No podía decir quién era ni de dónde venía. Los médicos querían ingresarlo, pero desapareció mientras procesaban los trámites. Una revisión de los registros hospitalarios confirmó que el hombre desconocido sí había sido ingresado, pero no se disponía de información sobre él. Mientras tanto, Alan Godfrey se había convertido en una celebridad en el mundo de los ovnis. Lo invitaban a conferencias y lo entrevistaban para documentales. Pero la fama lo agobiaba. «Solo soy un policía», dijo. «No la busqué. Me encontró». En 1984, Godfrey dejó la policía por problemas de salud. La verdadera razón fue la presión de sus colegas y superiores, quienes creían que estaba desprestigiando al servicio. En 1987, Liotina Adamski falleció. Antes de morir, le dijo a su sobrina: «Sé lo que le pasó a Zygmunt. Se me apareció en un sueño y me lo contó todo. Pero no puedo repetirlo, no lo entenderían». Su sobrina intentó averiguar más, pero Leotina solo negó con la cabeza. Algunos secretos deben permanecer secretos. Los documentos del caso Adamski fueron desclasificados en 2010, bajo la Ley de Libertad de Información. Sin embargo, páginas clave se perdieron o destruyeron. Una solicitud al Departamento de Defensa sobre una posible conexión con experimentos militares recibió la respuesta habitual: la información no está disponible por razones de seguridad nacional. En 2015, un grupo de investigadores independientes analizó el ADN de muestras de tejido preservadas de Zygmunt Adamski. Descubrieron anomalías celulares compatibles con la exposición a radiación electromagnética de alta intensidad. Sin embargo, se desconocía la fuente de esta radiación en 1980. Trevor Parker, quien encontró el cuerpo, vivió hasta 2018. En su última entrevista con un periódico local dijo: «He visto muchas muertes en mi vida, pero esto fue diferente. Fue como si alguien hubiera regresado de algún lugar. No sé de dónde, y no quiero saberlo». En 2020, Michael, el nieto de Zygmunt Adamski, inició su propia investigación. Descubrió una carta de su abuelo en el archivo familiar, escrita una semana antes de su desaparición. En ella, Zygmunt le escribía a su hermano en Polonia: «Están sucediendo cosas extrañas. Veo luces en el cielo. Siento que me vigilan. Si algo sucede, ten en cuenta que no estoy loco.
Expertos modernos en fenómenos inexplicables continúan estudiando el caso de Adamski. La doctora Sarah Thompson, de la Universidad de Edimburgo, declaró: «Este es uno de los casos mejor documentados de muerte anómala. La evidencia física no encaja en ningún paradigma conocido. O bien nos encontramos ante un fenómeno natural desconocido, o ante algo completamente distinto». Alan Godfrey, ahora de 77 años, vive una vida tranquila como jubilado en un suburbio de Halifax. Rara vez concede entrevistas, pero en 2023 aceptó participar en un documental de la BBC. «No afirmo que fueran extraterrestres», dijo. «Solo les cuento lo que vi. ¿Hay alguna conexión con el caso Adamski? Quizás sí, quizás no. Pero hay demasiadas coincidencias como para que sea pura casualidad. La carbonera de Dow Mill Lane cerró hace tiempo. Ahora hay una urbanización en su lugar, pero los residentes de toda la vida evitan el lugar. No es agradable, dicen, sobre todo de noche. Ruidos extraños, frío incluso en verano. Es como si algo hubiera estado ahí desde entonces. En los archivos de la policía de West Yorkshire, el caso de Zygmunt Adamski está oficialmente cerrado con un veredicto de muerte por causas naturales. Pero en privado, la policía admite que es el caso más extraño en la historia del condado. Nunca supimos la verdad, dice el exdetective Colin Dawson, y puede que nunca la sepamos. El doctor James Turnbull, quien realizó la autopsia, se jubiló en 1985. Conservó muestras del extraño ungüento del cuerpo de Adamski durante el resto de su vida. Antes de su muerte en 2001, las legó a la Universidad de Leeds para futuras investigaciones. Sin embargo, las muestras desaparecieron misteriosamente del laboratorio universitario en 2002. Las cámaras de circuito cerrado de televisión solo captaron imágenes estáticas en el momento de la desaparición. En 2024, el periodista polaco Martin Kowalski publicó el libro El último viaje de Zygmunt Adamski. En él, cita los testimonios de otras 3 personas que supuestamente vieron a Adamski durante esos 5 días. Todas lo describen como no presente, físicamente presente, pero psicológicamente ausente, como un zombi, dijo un testigo. La tecnología moderna ha permitido un nuevo análisis de las fotografías de escenas de crímenes. Una de las imágenes tomadas por un fotógrafo policial revela una extraña anomalía. Una figura borrosa al fondo que pasó desapercibida en 1980. Las imágenes mejoradas revelan algo humanoide, pero inhumano. Los escépticos afirman que se trata de un defecto de la película. Pero, ¿por qué solo un fotograma? La sobrina de Zygmunt, cuya boda estaba prevista para el 7 de junio de 1980, declaró a la televisión polaca: «Mi tío tenía muchas ganas de venir. Compró billetes de avión y preparó un regalo. ¿Qué le habría impedido venir? Solo algo extraordinario». Documentos desclasificados de la CIA de 1980 mencionan un incidente en el norte de Inglaterra que requirió vigilancia. Los detalles están tachados, pero la fecha coincide con la desaparición de Adamski. ¿Coincidencia? ¿O acaso la inteligencia estadounidense sabía más de lo que admitió? El meteorólogo Robert Greene analizó las condiciones meteorológicas del 6 al 11 de junio de 1980. Descubrió anomalías atmosféricas inusuales en los Peninos. Fuertes caídas de presión, picos de temperatura localizados y perturbaciones magnéticas. Esta combinación es extremadamente rara, señala Greene. Quizás solo ocurre una vez cada siglo. En 2019, se inauguró en Todmorden un pequeño museo de fenómenos inexplicables. La exposición central es una copia del informe policial sobre el caso Adamski y un dibujo de un ovni realizado por Godfrey. La curadora del museo, Elizabeth Harris, explica: «Viene gente de todo el mundo para ver el lugar donde ocurrió todo. Buscan respuestas, pero no las tenemos». El físico teórico de Oxford, profesor Nigel Stevenson, propuso una hipótesis sobre las anomalías temporales. Quizás Adamski quedó atrapado en un bucle temporal. Para él, transcurrieron unas pocas horas. Para nuestro mundo, 5 días.
Esto explicaría la desorientación y la extraña comida en su estómago. Pero, ¿cómo se puede comprobar tal hipótesis? En 2021, el grupo de hackers Anonymous afirmó haber obtenido acceso a archivos británicos clasificados sobre ovnis. Estos supuestamente incluían el expediente completo del caso Adamski-Godfrey, clasificado como alto secreto. Sin embargo, los documentos nunca se han publicado, y el gobierno niega su existencia. El hijo de Alan Godfrey, Daniel, se hizo policía como su padre. En una entrevista de 2022 dijo: «Mi padre es el hombre más honesto que conozco. Se dice que vio algo inexplicable. Es que ocurrió. El caso Adamski, mi padre todavía piensa en ello. A veces lo oigo murmurar en sueños. ¿Dónde estuviste estos 5 días?» La científica forense Mary Wilson, quien estudió el caso para su tesis doctoral, concluyó: «Desde una perspectiva forense, este es el misterio perfecto. Todas las pruebas se contradicen. Lo imposible se convierte en la única explicación posible. Pero, ¿qué es exactamente imposible? No lo sabemos». Se planea una nueva investigación para enero de 2025. El 45º aniversario de los hechos, utilizando tecnología moderna, que incluye análisis de ADN de la escena del crimen, un estudio de archivos de vigilancia satelital y modelos informáticos de posibles escenarios. El profesor de criminología John Smith, de la Universidad de Leeds, dirigirá la investigación. «Debemos intentarlo de nuevo», afirma. La ciencia ha avanzado. Quizás ahora podamos encontrar respuestas. Pero aún no hay respuestas. Solo hay preguntas. ¿Dónde estuvo Zygmunt Adamski durante 5 días? ¿Quién o qué le provocó sus extrañas quemaduras? ¿Cómo acabó su cuerpo sobre una pila de carbón? ¿Cuál es la conexión entre su muerte y el encuentro ovni de Godfrey? Y lo más importante, ¿estamos solos en el universo o hay alguien observando, estudiando, quizás experimentando? Los habitantes de Todmorden se dividen en 2 bandos. Algunos creen en la intervención extraterrestre, otros buscan explicaciones terrenales. Pero todos coinciden en una cosa. Algo extraño ocurrió en su pueblo en 1980. Algo que cambió la vida de la gente y dejó más preguntas que respuestas. El pastor de la iglesia local, el reverendo Michael Thorne, suele decirle a su congregación: «Hay cosas entre el cielo y la tierra que no podemos comprender». El caso de Adamski es un recordatorio de nuestra pequeñez ante los grandes misterios del universo. Hoy, en 2025, el caso de Zygmunt Adamski sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de Gran Bretaña. Una nueva generación de investigadores continúa buscando respuestas, utilizando tecnología con la que solo se soñaba en 1980. La inteligencia artificial analiza patrones, las computadoras cuánticas calculan probabilidades, los satélites escanean datos archivados, pero el misterio se resiste obstinadamente a ser resuelto. Alan Godfrey, el último testigo clave vivo, guarda silencio, repitiendo de vez en cuando: «La verdad está ahí fuera». ¿Dónde está exactamente ese ahí fuera? ¿Más allá de nuestra comprensión? ¿En una dimensión paralela o en archivos secretos del gobierno? Nadie lo sabe. Todmorden sigue con su vida, pero los veteranos recuerdan el extraño verano de 1980, cuando la línea entre lo posible y lo imposible se volvió demasiado fina. Y a veces, sobre todo en las noches de niebla, cuando las nubes se acumulan sobre los Peninos, los residentes miran al cielo con inquietud. ¿Y si vuelve a ocurrir? Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna. Cuéntanos en los comentarios si crees en los ovnis. ¿Alguna vez has visto algo inexplicable?